Ha comenzado a grabar. Hola, ¿qué tal? Entonces, Buenas tardes. cedemos la ¿Se me palabra. escucha? Perfecto, perfecto, Leo. Bueno, bueno, me toca cerrar antes de, de la hora prevista, pero buenísimo. Todo lo que se está viviendo en esta jornada, en este encuentro. La verdad que muy contento de poder conocer el trabajo y los procesos, los resultados de las demás sedes. Creo que esto es importante y- y gracias también a todos los que organizaron este evento para que se dé esta posibilidad. Bueno, yo un poco lo que vengo a traer es más bien una mirada retrospectiva em, sobre algunos trabajos que hemos estado haciendo en la cátedra de Morfología 3, y le dimos el nombre de Formando en los Intersticios. Nuestra mirada al tema de los intersticios arranca ya hace unos cuantos años atrás y depende de diversos factores esta manera de ver el campo de la morfología, especialmente en el tema con el cual cierra la morfología 3, que es la integración de la forma y la forma urbana. Por lo tanto, este tema tiene que ver específicamente con el trabajo de los estudiantes en el campo de la morfología urbana y específicamente en los intersticios. Por eso son experiencias de cátedra de la sede Posadas en este tipo de lugares. Para eso voy a empezar a definir más o menos lo que sería un intersticio. Según el diccionario, es un espacio que media, un espacio pequeño, hay una cuestión de escala, entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. También se define como un intervalo, un espacio o una distancia. Las ilustraciones son solamente evocadoras, la idea de la nuez y esos intersticios que tiene, ¿no? Según esta definición, la presencia de un intersticio supone la existencia de entidades que, estando muy próximas, no se tocan, pero definen u originan un espacio. Pero ¿cuál sería la causa formal del intersticio? ¿Qué es lo que da forma al intersticio o al espacio intersticial? La lógica del intersticio, entonces, responde a la lógica de las formas que lo rodean. O sea, es una consecuencia en cierta manera. Por lo tanto, de otras formas que están a su alrededor. O sea, es el espacio entre como entidad y por sí mismo empieza a cobrar existencia. Un poco el concepto de figura fondo tiene mucho que ver con la comprensión del espacio intersticial. Por eso un poco el cambio acá de escala de la palabra forma y el contraste entre el blanco y el negro como para recordarnos esta cuestión de qué se comprende o qué se entiende como figura y qué se entiende como fondo, depende de qué se observe o sobre qué se deposita la atención. En el concepto de figura fondo, lo uno no podría existir sin lo otro. Por lo tanto, el intersticio es interdependiente de las formas que lo definen o rodean. Nosotros estudiamos los intersticios desde tres miradas. Esto dio origen entre el 2013 y el 2015 a un trabajo de investigación realizado con el equipo de cátedra, a la cabeza la arquitecta Iturraspe, quien nos acompañó un rato hoy, y nos dimos cuenta de que habían muy pocos trabajos referidos específicamente a los intersticios. Y entre esos encontramos algunas aproximaciones que tienen que ver con estos tres autores: María Rosalía Guerreiro, la arquitecta Viviana Colautti y la arquitecta Cristina von der Heide de Caricato. Estas tres investigadoras tienen diversas aproximaciones o miradas, las cuales voy a sintetizar brevemente.
María Rosalía Guerreiro propone trabajar con la dualidad figura-fondo, y un poco eso también lo podemos ver en la noción de tejido, el tejido orgánico, que de alguna manera reproduce esta cuestión de elementos que generan intersticios. Cuando uno amplifica o amplía las imágenes de la biología celular y de los tejidos, comienzan a aparecer este tipo de configuraciones de un orden bastante más complejo, ¿no?, como todo lo orgánico en general. Ella propone un cambio de paradigma al postular que, al igual que un tejido vivo, donde ningún espacio y ningún componente, incluyendo el vacío, carece de su función específica, la ciudad puede integrar sus vacíos o sus intersticios. Un poco pasa por empezar a reconocer la presencia de los espacios intersticiales en la ciudad, y entender que muchas veces estos espacios son consecuencia de otros que sí están definidos o sí están formalizados. Y fíjense cómo también la graficación de las ciudades o las fotografías de las ciudades también encuentran su paralelismo con estas estructuras orgánicas celulares o de tejidos, y de hecho se habla siempre también de tejido urbano cuando hacemos referencia al urbanismo o a la ciudad. María Rosalía Guerreiro propone entonces un espacio exterior negativo, cuando lo construido se dispone dejando vacíos que no se leen como residuales, sino como simples formas para fondos para las figuras, y como no logran conformar una coherencia propia, aparece la dualidad figura-fondo, en este caso muy limitada, mientras que el espacio exterior positivo, los espacios llenos generan una red de vacíos que poseen una forma distinta y coherente que permite la dualidad o la reversión figura-fondo. Un poco lo que queríamos sintetizar con esta imagen de las ciudades y de las células, y la posibilidad de ser reversible, ¿no?, de lo positivo y lo negativo. La arquitecta Viviana Colautti también habla de una trama urbana y lo relaciona con su análogo textil. La idea otra vez de tejido. Siguiendo esta analogía, los intersticios urbanos se originan por la interrelación de tramas del tejido de la ciudad o por la colisión de estas tramas con el medio circundante. Esto es muy interesante porque otra vez volvemos a esta cuestión de la consecuencia, o sea, el espacio intersticial como una consecuencia de otros espacios formalizados. De modo que hay determinadas condiciones que dan o que pueden llegar a generar o a predisponer la generación o la aparición de este tipo de espacios. Por eso quizás también la afinidad que tiene esta sede y nuestra cátedra en particular en estudiar este tipo de espacios, porque justamente aspectos como la topografía, la presencia de cursos de agua, la geografía, etcétera, en su colisión justamente con la trama urbana, muchas veces organizada de manera racional, es que origina este tipo de espacios intersticiales. Y nuestra ciudad tiene un poco de toda esa cuestión. Estos encuentros, dice Viviana Colautti, que producen singularidades estructurantes urbanas, ya sea por motivos naturales o artificiales, generan situaciones de crisis o cambios donde la idea de fragmentación se convierte así en una realidad y al mismo tiempo en una potencialidad de diseño. Esto también es muy interesante y nosotros muy pronto nos dimos cuenta de que los espacios intersticiales guardan en sí mismos una enorme capacidad de
de ser diseñados, ¿no? Un enorme potencial. La idea de un orden implícito que se ve alterado por la superposición de nuevas estrategias de intervención posibilita entender la morfología urbana como un complejo sistema de interacciones. La trama y su interacción intersticial en el encuentro con el ambiente constituye así un primer paso para interpretar la ciudad como mosaico urbano, un palimpsesto de múltiples intervenciones y superposiciones de diferente naturaleza. Todas estas, disculpen, son citas de las autoras, justamente porque fueron nuestras referencias para poder después hacer el trabajo de investigación, y creemos nosotros que Cristina von der Heide de Caricato, una venezolana, sintetiza con cierta poesía todas estas miradas en esta frase. Se trata más bien de escuchar, de atender la ciudad desde las preexistencias y desde las diferentes situaciones que acontecen en su cotidianeidad, para así reinventarla sobre el tejido en el que ya descansa. O sea, la posibilidad de entender la ciudad a partir de sentirla, de indagar sus espacios, de reconocer esos espacios que a veces están negados a la estructura y a la coherencia o a la formalidad, y reinventar en esos lugares ese tejido. Y eso fue en definitiva lo que ha inspirado a todos los trabajos, y por eso damos a esta charla un poco el nombre de Formando, ¿no? Formando, jugando un poco con las palabras, de hacer forma, pero también de enseñar, y de permitir que los estudiantes descubran la ciudad. Entonces, diseñando entre formas. El resumen, en definitiva, de toda esta investigación y de todo este proceso se sintetiza, o se pretende sintetizar en esta pequeña tabla, que de alguna manera surge de analizar diferentes casos. Esto forma parte del trabajo de investigación que se hizo en los años que mencioné, y nosotros, como ustedes recordarán, tomamos siempre a la forma en nuestra morfología de la Universidad Católica, en sus 4 aspectos configurantes: lo físico, lo fenomenológico, lo vivencial y lo simbólico. Y pudimos sintetizar esos 4 aspectos en las características, con las características del espacio intersticial. Fíjense, por ejemplo, cómo en un aspecto físico podemos decir que el espacio intersticial es consecuencia de otras formas, se puede considerar como un espacio residual, puede ser entendido como un espacio anárquico o ambiguo, puede ser leído como algo discontinuo o fragmentado, puede ser un espacio físico inactivo, puede estar al margen o ser marginal, y puede tener un desorden en oposición a lo ordenado. Dentro de lo fenomenológico es donde no pusimos ninguno de los aspectos, ninguna característica, porque justamente no solo es muy variable, sino que es muy dependiente de todo lo que le pueda rodear. Entonces, los aspectos fenomenológicos de la forma, los aspectos perceptivos, color, textura, etcétera, son muy, muy variables. Y en lo vivencial, por ejemplo, en general son espacios sin ocupación o poseen algún tipo de ocupación informal. Muchas veces son contenedores de desechos o de lo que se descarta, no necesariamente de basura. Zona incierta, desierto, en cuanto a lo vivencial. La idea de incertidumbre y peligro muchas veces ronda los espacios intersticiales, el callejón, el baldío, etc. La idea de soledad y zozobra urbana, lo incómodo, la idea de desorientación,
un espacio intersticial, al romper de pronto lo conocido o el espacio como lo conozco y dentro del cual me manejo, me genera desorientación, pero también puede ser sorpresa. Ocupación por sujetos al límite muchas veces, o también un uso anárquico o indefinido. Y dentro del aspecto simbólico, los espacios intersticiales pueden ser anónimos, carentes de atractivo, muchas veces pueden ser repelentes, o sea, repelen la topofilia, la topofobia. La noción de lugar suele estar ausente, este concepto tan amplio, ¿no? Y tan interesante que hace a la arquitectura, el concepto de lugar. Un lugar no sentido, a veces asociado con el miedo, con el temor, también es algo irresuelto, algo adormecido, ocioso, abandonado, olvido, inactivo. Entonces, esto igual puede tener muchas lecturas, muchas miradas. Tuvimos la ocasión de presentar este resumen en diversos eventos, y en algunos lugares fue entendido y en otros fue cuestionado, y eso es lo interesante de poder trabajar estas cuestiones del conocimiento y entender que no todo trabajo está cerrado, sino que puede tener nuevas aristas y nuevas miradas, e incluso pasado un tiempo puede madurar en nuevas posibilidades. Nosotros hemos hecho un recorrido dentro de espacios intersticiales en la ciudad de Posadas y alrededores. Y acá están más o menos desde el 2010 al 2020 los trabajos realizados. Algunos de ellos fueron canalizados como proyectos de extensión, a veces no formalizados, como con los protocolos que hoy en día son más requeridos y más específicos, pero en general siempre se transformaron en algún tipo de trabajo de servicio, ¿no? Ya sea a la comunidad, al municipio, a algún barrio, etc. Así que bueno, eso creo que fue algo siempre fue algo muy interesante, y creo que hoy es no solamente interesante, sino que es un requerimiento de la institución. Esto forma parte del texto redactado por el arquitecto Iturraspe. Dice: las formas estéticas se iluminan mutuamente, emergen, se donan mutuamente, establecen un agradecimiento fraterno, dialógico y solidario. Oscuridad es lo que no se otorga, lo que se retiene para sí mismo, la negación de la forma plena para sí y para lo que me rodea o le rodea. Desde esta visión, operar en los intersticios permitirá más claridad. En la medida que haya menos oscuridad, en la medida que el espacio intersticial se brinde, se integre, se estaría colaborando a que se manifieste la plenitud de todo lo circundante. Cuando llevamos este trabajo y hablamos un poco de oscuridad, la palabra en sí cayó un poquito pesada en algunos ámbitos, y digo esto porque por ahí, a partir de esas reflexiones, a nosotros también se nos planteó la posibilidad de alguna manera de explicar mejor a qué nos referimos con la palabra oscuridad, y es lo que justamente se coloca acá, ¿no? Lo que no se otorga, lo que está retenido, lo que no está pleno en definitiva. Por ahí no como algo que debe ser evitado, sino algo que debe ser integrado. Entonces, ahora sí vamos a la experiencia con los estudiantes. Vemos, por ejemplo, entre el 2010 y 2015, hice una selección muy rápida. Yo sabía que teníamos bastante tiempo, pero también sé que por ahí está bueno que podamos ser sintéticos y explicarlo lo mejor posible, para que después podamos seguir dialogando entre todos, ¿no?
El arroyo Vicario y el arroyo Itá son dos arroyos de nuestra ciudad y plantearon siempre situaciones de colisión, ¿no es cierto?, entre el tejido formal y el tejido orgánico que plasman estos arroyos en su recorrido. En la ciudad de Posadas muy pocos cursos de agua tenían o tienen algún tratamiento de borde. Generalmente la tendencia siempre ha sido canalizarlos, entubarlos, y muy pocas veces quedan realmente como espacios públicos de calidad, y veíamos como que en otras ciudades sí se lograba eso, el hecho del disfrute del agua, del arroyo, y nosotros que tenemos tantos, de pronto no tenemos esa mirada conservacionista del curso de agua a cielo abierto, y a veces el mismo curso de agua se transformaba en un lugar para desechos, para residuos, en fin, de contaminación, etc. Nada, ahí simplemente el trabajo de los estudiantes, que siempre arranca con el visitar el lugar, estar en los mismos, compenetrarse con la problemática, con el sitio, observar y a su vez plasmar mediante el dibujo esta cuestión que tiene que ver con, con el dibujo sensible, ¿no? Con la contemplación, con entender el lugar a partir de plasmarlo en el papel, ¿no? Y eso obviamente desemboca en una etapa de diagnóstico, de análisis primero, diagnóstico después, y después lo propositivo. Como son trabajos de tercer año, en ese sentido también eh, la mayoría de los trabajos se transfirieron al medio como exploraciones morfológicas, de modo que lo que mencionaba hoy Dolores es así, o sea, lo exploratorio tiene que ver con las posibilidades que me brinda el sitio, más que con una resolución específica y detallada de la propuesta. Así que muchas veces quedan en este grado de resolución. A veces se aplican mucho la previsualización estos son del 2010, las herramientas digitales evidentemente han ido cambiando, ahí los recursos eran bastante sencillos todavía, la expresividad era escasa, pero fíjense qué interesante, ya hace 12 años atrás, los primeros, los alumnos ya se animaban a trabajar con lo digital. Y bueno, generar aproximaciones de equipamiento, de materialidad, de generar la lectura de los bordes, generar de pronto algún hito dentro del recorrido, entender lo físico, lo fenomenológico, lo vivencial y lo simbólico aplicados al espacio urbano, e integrar finalmente el espacio intersticial en el cual están trabajando. Muchas veces, obviamente, los arroyos tienen recorridos extensos, entonces, como en Posadas solemos tener una matrícula bastante numerosa, nos permite por ahí poder trabajar con el mismo tramo en diferentes sectores, con diferentes grupos, y eso permite abarcar una mayor porción de territorio. Por ejemplo, acá un tramo de un arroyo que quedaba totalmente metido entre la trama del parcelado de del catastro, ¿no es cierto?, del parcelamiento de las manzanas. Bueno, el paisaje y la ciudad nos ofrecen estas posibilidades, y en especial nuestra ciudad, que está, o por lo menos todavía tiene un montón de situaciones por explorar y por resolver, que pueden ser consideradas intersticiales. El Cerro Pelón también es un
es un lugar que fue recorrido, y la Barranca San Roque, lo pongo así de a pares porque los dos primeros fueron arroyos, estos dos que siguen son barrios informales, o sea, barrios que fueron apareciendo de manera ajena a a la ocupación formal del suelo, ¿sí? Son los barrios de recursos muy humildes. em, y bueno, también, eso también requiere un trabajo interesante del estudiantado, de animarse a meterse en esos lugares, a involucrarse con esas problemáticas y a reconocer las potencialidades que tienen estos espacios, y a poder dar respuestas también a estas necesidades. A mí me encantan, como a Dolores mencionaba hoy, las fotos donde se los ve trabajar a los alumnos, se los ve disfrutar. Creo que el salir, el poder estar eh, ejercitando esta vinculación con la ciudad, con sus pares, poder estar acompañados por los docentes que les ayudan a observar y a ver cosas y a descubrir cosas, es sumamente valioso. El poder entrar en estos entresijos, en estos intersticios o estos espacios intersticiales, em, con mucho respeto, con mucha, eh, con mucho interés, ¿sí? Para poder lograr estas situaciones de, de introspección y de comprensión del lugar. El Cerro Pelón, que es un cerro también que quedó, es un mini barrio informal que quedó rodeado de la ciudad formal por los límites naturales y por el trazado endamero. Al ser un cerro, queda una parte del mismo queda sumamente abrupta, tiene un corte muy abrupto con respecto a las avenidas, y el resto queda contenido por la trama urbana, pero lo que sucede ahí adentro es muy particular porque quizás es el lugar más humilde de la ciudad, pero el que tiene las mejores vistas, o por lo menos algunas de las mejores vistas, como las que se observan en esta diapositiva, y también los chicos y chicas trabajando en el sitio, ¿no? Poder ingresar a este otro mundo, por decirlo de alguna manera, que está inmerso dentro del mundo formal, ¿no? Y eso creo que es muy valioso. Y algo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años es que los estudiantes manifiestan una afinidad, o sea, siempre nos pareció que los estudiantes se, se apropiaron del ejercicio y dieron siempre hicieron siempre su mejor trabajo, como que disfrutaron del tema, ¿no? Y creemos que un poco la afinidad que los estudiantes sienten por este tema tiene mucho de curiosidad, pero también, en cierta forma, puede tratarse de un reflejo, de un espejo, ¿no? Ya que en ese espacio intersticial, como también hay indefiniciones y también potencialidades, de algún modo se refleja la propia vida de los estudiantes, ¿no? Y en ese reconocimiento, en ese acto de proyectar, se produce también el reconocimiento de la capacidad de donación que todo ser posee. Hay como un paralelismo entre el tema de las definiciones de la ciudad, ¿eh? Con las indefiniciones propias del joven, su edad, su proceso de formación, etc. Y tercer año es un punto de inflexión, ¿no? Es de alguna manera el estudiante que ya adquiere cierta madurez y cierta expertise para empezar a perfilar ya su vida profesional concreta, futura. Y está en ese lugar también de pronto intersticial de que todavía se está formando. La edad, la época de la carrera, en fin, todo hace que posiblemente sean ingredientes que generan
una apropiación por parte de los estudiantes de estos ejercicios en este tipo de lugares. Y cómo eso también se transfiere, eso también genera mucho entusiasmo, el momento de la transferencia a las personas, ya sea a los habitantes de un barrio, a alguna autoridad municipal, etcétera. Cuando los chicos y las chicas muestran sus maquetas, sus videos, sus entregas, sus láminas, eso también es una instancia sumamente enriquecedora, sumamente valiosa y que opera increíblemente bien en la personalidad del futuro profesional. Esto tiene que ver con un arroyo, incluso para ese día habíamos puesto las mesas de esa forma, así como orgánicamente, o de manera poco ortogonal, ¿no? Como para emular en cierta manera el recorrido de esos arroyos. O en este caso, un trabajo que esto para nosotros fue quizás una de las cosas más importantes, porque a raíz de algunos de los trabajos que ya se habían hecho en la cátedra, nos consultan desde la ciudad de Oberá, que está a 100 kilómetros de Posadas, 90 kilómetros de Posadas, para replicar la experiencia en un arroyo urbano de esa ciudad. Y la verdad que fue muy interesante porque fuimos con el contingente de 40 estudiantes y docentes en un colectivo, fuimos al lugar, recorrimos durante toda la jornada el poblado, el arroyo, tuvimos diversas entrevistas y eso dio como resultado una serie de proyectos y propuestas que después se llevaron posteriormente, acá se ve una imagen ya sin el grupo de estudiantes, pero sí con los resultados al intendente y al personal de la municipalidad de la ciudad de Oberá. Así que esto un poco es lo que venía a contarles, cerrando esta imagen. Es un arte japonés que consiste en unir las partes rotas con un relleno color de oro, se llama kintsugi, y esa técnica, y creo que resume en cierta forma esta idea del intersticio y de que en realidad todo forma parte de una totalidad y que una cosa no existe sin la otra. Así que bueno, no sé si se entendió, si hay que Excelente, decir Elvio. algo. Creo Excelente. que fue bastante rápido, pero estoy abierto a cualquier Sí. consulta que se quiera hacer. Me hiciste acordar que el concepto central del kintsugi es que si bien es un objeto que se rompe accidentalmente y después se repara con esa amalgama dorada, la idea es que eh, a través de la reparación aumente el valor, o sea, es más valorable una cerámica que tiene esa reconstrucción, porque además el original se deforma fortuitamente, y me parece que tiene que ver con el concepto de agregado de valor hacia los intersticios que vos estás expresando con este trabajo. Y es cierto, ¿no? Las ciudades, yo vivo en Córdoba, imagínate el río, el meandro del río, no digo destruye la trama, pero imagínate que una ciudad colonial, bien de damero, fue creciendo como fue creciendo, y ¿quién no se perdió en Córdoba? Claro. Tierra de barrancas. Entonces todo ese trabajo que veo, qué lindo sería, qué lindo sería que se aplique acá, por favor, porque quedan esos espacios, viste, desatendidos. No Creo digo que esa abandonados, es una pero buena palabra. Es una buena palabra, desatendidos, ¿no? Porque están como a la espera. Son espacios que están esperando que alguien pose su interés, su mirada y la posibilidad de diseñarlos. Y creo que para eso están los arquitectos y los diseñadores, ¿no? Para intentar integrar esos lugares. A veces uno peca por querer diseñar todo, hasta cada rincón, ¿no? Y como que nada tiene que quedar librado al azar. Pero bueno, creo que las grandes ciudades hoy nos demuestran que un poco es así, ¿no? Todo está sumamente pautado.
pero bueno, también esto nos permite reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Los lugares de la espontaneidad, los lugares donde las cosas pueden ser más ambiguas, no ser tan claras. En fin, la ciudad cuando se empieza a complejizar, empieza a mostrarnos todas estas facetas y estas caras, y bueno, depende cómo la abordemos y desde qué lugar la consideremos, podemos operar sobre esos sitios. Perfecto, perfecto, Elvio. Muchísimas, a ver, yo no sé si alguien tiene una pregunta para realizarle a Elvio. No, pregunta no, pero es más bien un aporte. Me parece que, bueno, estas jornadas morfológicas me parece que suman un montón, porque si bien, bueno, ahora nosotros que estamos justo morfología 3 en arquitectura, vemos como tenemos el programa como este mapa, como decía Julio, que nos orienta, pero nos da la posibilidad también de trabajar en dar respuesta a estas distintas necesidades que nosotros vemos, y lo importante que es para el alumno y lo motivador que es encontrar que su trabajo, si bien es algo, a veces se vuelve un poco abstracto cuando está dentro del aula, pero cuando salís un poco al espacio a dar una respuesta, se vuelve mucho más atractivo y mucho más real. Me parece que para las cuestiones de la enseñanza es un buen punto para tener en cuenta. Es un elemento motivador y también sirve para un trabajo futuro, porque sí, la transferencia. La transferencia también a la motivación del alumno. Me parece que es importante, sí. Incluso ahora, estos años no, pero me acuerdo de otros años que hemos tenido algunos alumnos del interior, de algunos pueblos que ya no hay tantos arquitectos a lo mejor ahí, ya como alumnos empiezan a tener algún vínculo con ¿sí se cortó? No, no se cortó. No se cortó. Se me apagó la pantalla. Bueno, empiezan a tener algún vínculo con las comunas a través de estos trabajos de alguna intervención urbana que vemos en morfología. Entonces me parece que estas cosas hay que seguir recuperándolas. Perfecto. Tal cual. Perfecto el aporte. Sí, yo creo que las nuevas generaciones de profesionales que están volviendo a sus ciudades, a sus pueblos, etcétera, se transforman en agentes, ¿no? de proponer, de nuevas miradas, nuevos abordajes, y en transferir, en definitiva, lo que han aprendido, las experiencias que han vivido. Absolutamente. Absolutamente. Perfecto. Entiendo, ya para cerrar, como empezó diciendo Dolores, agradecerles a todos la participación, y vuelvo a repetir, por parte del Instituto de Morfología, a Celeste, a Mirta, a Julio, a Dolores, ¿sí? por la facultad, a Ricardo, a Vicky, a Gabriel, a Gonzalo, ¿sí? Y decirles que mañana empezamos a las 3, va a estar el arquitecto Cagriero, Roberto Cristaldo, Chita, Víctor, ¿sí? Y termina Virgi con Ricardo, ¿sí? Y me parece que esta dinámica de ir solapando las clases y ir ganando tiempo es buena. Así que propongo hacerla mañana también. Ahora, por ejemplo, hemos finalizado una hora antes, así que ganancia para todos. Me alegro, estoy realmente reconfortado y sorprendido de los trabajos que han hecho. Y nada, agradecerles nuevamente. Espero verlos mañana, ¿sí? Para las clases que van a dar nuestros colegas. Y espero verlos pronto, ¿sí? Muchísimas gracias. Mañana a las 3. Silvano, yo mañana tengo clases, así que no voy a estar. Por supuesto, incluso Ricardo y Virgi también van a estar de clases. Después veré la grabación.
Roberto también tiene pero una clase, Roberto Cristal. Roberto lo liberamos. Ah, perfecto, es así. Bien, bien. Perfecto. Un gusto No vamos a conocernos perderla. a un montón. Nos estamos conociendo toda el área. Así que eso seguramente va a favorecer que tengamos cooperaciones de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Un Felicitaciones. gusto. Felicitaciones. Hasta luego. Chao, chao. Hermano, ¿te fuiste? No me fui.